Amplio Gerardo Núñez, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Bueno, nos referíamos al principio del programa a este nuevo proyecto de ley de la salud mental que fue ingresado en diciembre, que no sé en qué está hoy, eso nos podrás decir tú. Pero sí tengo algo que tú mismo escribiste, estamos hablando de agosto del 2015. Yo no sé si está reflejado a tu criterio en este nuevo proyecto de ley. Tiene un montón de elementos que uno diría casi que por sentido común caen de maduro, y sin embargo no son elementos que este país históricamente haya tenido en cuenta voluntariamente ni a través de políticas en concreto, o sea que están en veremos. Hay una parte de lo que tú escribís que es muy interesante, está en el final, si me permitís, y tiene todo que ver con considerar que ninguna ley por sí misma genera cambios culturales profundos en una sociedad. En todo caso, lo que da lugar a esos grandes cambios son los procesos de lucha y de discusión para llegar a conquistar nuevos marcos jurídicos y al mismo tiempo la capacidad de transformar lo conquistado jurídicamente en prácticas cotidianas, porque estamos frente a las leyes que, a ver, no necesariamente después se traducen en acciones y cambios importantes, profundos a nivel cotidiano. En todo caso, están allí y son un amparo para cuando la falta es flagrante, ¿no? No hay ley que nos pueda obligar a querer a alguien, mirá, vamos acá, a respetarlo como sujeto de derecho y como persona desde el amor. La construcción de una ley de salud mental es mucho más que la letra escrita. Es la posibilidad de forjar nuevas sensibilidades que nos permitan ser más humanos. Yo imagino, te vas a explayar tú, pero que esto tiene que ver con esas fallas que tienen más que ver con lo humano que con lo institucional, ¿no? Con personas que integran instituciones que por falta de muchas cosas, a veces de amor básicamente, otras de recursos, de lo que fuera, terminan victimizando más a las víctimas del sistema, ¿no? El caso creo que de esta chica es un ejemplo, pero hay muchos otros también. Y esto tiene que ver no solo con el tratamiento que hace la institución del paciente, sino con la observancia de la sociedad en su conjunto a las personas que tienen problemas de salud mental. La estigmatización, la discriminación, la verdadera posibilidad de una rehabilitación. Este nuevo proyecto de ley, a tu criterio, contempla estos caminos que, insisto, son casi que de sentido común, pero... Sí, yo creo que el nuevo proyecto de ley, o sea, que hoy está ingresado a la Cámara de Senadores, que se va a estar comenzando a discutir formalmente en los próximos días, contempla en general las aspiraciones que cualquiera de nosotros podría llegar a tener. Ahora, hay un componente, y creo que ese es el mensaje que se trataba de incorporar en ese artículo, que es cómo la sociedad construye la propia ley más allá de la redacción. Es decir, este caso que ustedes mencionaban sobre la Sala 16, sobre la autoeliminación de Soledad, uno podría decir, bueno, ¿se requiere una nueva ley de salud mental para que no pase para esto? que no pase esto? Y yo creo que por sentido común diría que no, que cambiando algunos aspectos de intervención, de los dispositivos de intervención, recordemos que Soledad estuvo internada 2 años en el Hospital Vilar de Bo, que evidentemente los mecanismos de intervención, de asistencia que tuvo esta chica no fueron suficientes, ¿sí? Para evitar no solamente la autoeliminación, sino seguramente un proceso complicado en donde se fue degradando su persona. Porque, bueno, yo escuchaba recién, detengámonos un instante en ver o en sentir qué pasa por la cabeza de una persona que está atada a una cama las 24 horas del día y desnuda. O sea, si eso no es una vulnerabilidad, ya de por sí creo que nos tendríamos que repreguntar qué es entonces una violencia hacia esa persona o hacia las personas que están en esa situación. Bien, pero ahora, Gerardo, permítame, en ese sentido, yo entiendo que a quienes escuchamos algo así nos puede parecer absolutamente denigrante, ¿no? Que te tengan en esa situación. ¿Existen hoy en el mundo otras formas de tener a un paciente en una etapa aguda de su patología para que preserve su vida, que no sea atado a una cama? Sí, ¿Existen? Existen. En varias partes del mundo existen otras formas alternativas. Es cierto Lo que mismo hay... con el debate sobre el electroshock. Bueno, pero ¿existen otras formas? Existen y han dado resultados muy importantes. El problema es que en Uruguay y en otros países todavía existe un modelo que desde lo coercitivo, desde la represión hacia las personas, se nos plantea o se nos asegura que eso resuelve las problemáticas. Y evidentemente no.
porque hay casos de personas que han sido tratadas con electroshock para evitar la autoeliminación, igual se han autoeliminado. Este caso es un ejemplo bien claro de cómo la política o la práctica del encierro, la práctica del control más absoluto, ni siquiera garantizó eso. Entonces nosotros pensamos que sí, que hay modelos alternativos que se han expresado a lo largo y ancho del mundo, que hoy funcionan y que tenemos que mirarlos, que tenemos que estudiarlos. Creo que nadie tiene acá la varita mágica de un día para el otro cambiar este tipo de cosas, porque evidentemente, además del nuevo marco legislativo, tiene que haber un marco nuevo en cuanto a la formación de las personas que trabajamos con, distintas patologías o distintas dificultades en materia de salud mental, tanto sobre los funcionarios que trabajan directamente, que tienen en sus hombros una responsabilidad muy grande, que tienen que tener otra contención, tienen que tener otras formaciones que tengan que ver con los derechos humanos, que tengan que ver, no porque necesariamente no se estén cumpliendo, sino que a veces las lógicas de encierro, las lógicas institucionales reproducen ciertas formas que nos transversaliza a todos. Bien. Y por eso es importante apostar siempre a la reeducación de todos los actores. No estoy solamente mencionando a los funcionarios, estoy diciendo a todos. Eso ni que hablar, pero pensando en los funcionarios, en concreto, por ejemplo, Beatriz, que nos ha acompañado en más de una oportunidad, siempre está en su relato, bueno, que hay buenos y malos funcionarios, eso en todas partes, pero destaca especialmente lo que es la dedicación en un contexto tan adverso no solo por tratarse de patologías psiquiátricas, sino además por falta de recursos, por falta de un montón de cosas ajenas a la voluntad del funcionario. En ese sentido, no sé si querés decir algo, Beatriz, pero sacando de lado lo que puede ser el comportamiento de un mal funcionario y poniéndolo como lo excepcional, la excepción, en la general, seguramente si un Vilardebó contara con otros recursos, habría cosas que no pasarían, pensando exclusivamente en lo que pasa en el interior de la institución. Después hablamos de la integración con otras políticas del Estado, pero puntualmente hay cosas en el Vilardebó que tal vez con más funcionarios podrían haberse hecho mejor, ¿o no? Sí, yo creo que hay una parte que tiene que ver con recursos humanos, pero también es con qué dispositivos se encara el trabajo y la intervención de esos funcionarios. O sea, creo que eso también es importante, porque no siempre más significan mejores resultados. Creo que hay que apostar a lo que decíamos anteriormente, a cambiar dispositivos de intervención que han demostrado, bueno, tener muchas falencias. Evidentemente, lo relacionado a los recursos materiales y humanos es una parte del asunto, pero creemos que el mayor grado de complejidad que presenta esta situación u otras tiene que ver con los dispositivos de intervención hacia las personas que, bueno, hoy están teniendo algún tipo de padecimiento. Bien. Sí, en un segundo doy intervención a tribuna, pero me queda una pregunta bien general. Cuando hablamos de cambiar el paradigma de lo que es el abordaje de la salud mental en general en nuestro país, hay evoluciones que son bien palpables, ¿no? De pasar de los manicomios y al ocultamiento se ha visibilizado mucho más el tema y hoy estamos en vías de, bueno, incluso hasta pensar en nuevos métodos de abordaje para tratamiento y rehabilitación, desmantelando el hospital psiquiátrico, integrando esa atención al hospital convencional, las salas famosas de los judicializados, integrarlas a un lugar penitenciario específico. Pero a ver, el arranque del tema o de la posible complejidad de la salud mental de las personas, ese arranque, que es un arranque muchas veces, tal vez hasta la mayoría de las veces, paulatino, gradual, que muestra signos en algún escenario, pero no en todos. La depresión, por ejemplo. Ese arranque no está tan contemplado. La sensación que uno tiene es que en realidad hoy el sistema de salud se encarga de vos cuando te quebraste. Te quebraste porque o cometiste un delito o porque realmente te quisiste autoeliminar o te quebraste porque hiciste un episodio agudo de algo. Pero se podría haber atajado antes y evitar el relato de degradación o de deterioro de una patología. ¿Este nuevo proyecto de ley contempla esa parte? Yo creo que sí, justamente es el principal cambio. De no quedarnos solamente con la situación ya de agudeza, por ejemplo, en un caso, sino apuntar
al proceso por el cual una persona desarrolla cualquier tipo de padecimiento en salud mental. Creo que ese es el componente fundamental y el más importante y el más difícil de hacer. Porque si vamos a lo que dice la letra, por ejemplo, a lo que dice la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que promueve justamente es eso, es un cambio en donde podamos estar mucho más atentos en la promoción y en la prevención en materia de salud, no tanto focalizado en la enfermedad, para no quedarnos en el episodio cuando ya, bueno, explotó todo. O, por ejemplo, otro aspecto, el abuso de la medicalización, ¿no? Como se maneja Bueno, por allí ahí tenemos mucho. un dato que Pero si no hay... a ver, no llegás a la medicación si no... O tal vez llegás a la medicación muchas veces porque tal vez en la parte previa, que es la terapéutica, no tuviste suerte o porque a través del sistema lográs 4 consultas gratis y no más. Y entonces de ahí te manejaste solo y nadie te da una mano y te lleva en el área de salud mental. Esa es la sensación que Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un componente bien interesante que se interrelaciona. Es el nivel de consumo de Ritalina que hoy existe en los niños es altísimo en el Uruguay, si lo vemos comparado hace 10 años atrás y si lo vemos con otros países del mundo. Entonces, ¿por qué hoy no se generan desde el sistema educativo, desde las propias formas en que se adopta, en que se interviene sobre ese niño, sobre esos niños, otras alternativas que no sea la medicalización? La medicación, que está encuadrado en un proceso de medicalización de la sociedad, mucho más general, que genera que esos niños que hoy tienen 6, 7, 8 años y ya se les está dando una medicación para controlar su humor, para controlar su comportamiento dentro de un salón, bueno, seguramente ese niño hoy, cuando sea un adolescente, cuando sea una persona más grande, tenga algún nivel de dependencia con determinados psicofármacos. Esto no es un invento nuestro, está pasando hoy en Estados Unidos, se están viendo con mucha preocupación lo que está pasando con adolescentes y adultos respecto a lo que fue, digamos, el consumo de Ritalina en edades tan tempranas. Bien, de todas maneras, como acá nos estaría faltando la versión de la Asociación de Psiquiatría del Uruguay, por ejemplo, con este punto en concreto. Pero, a ver, de todas maneras, no tienen por qué ser caminos tan paralelos, tan opuestos. Que haya que medicar o no, eso lo va a determinar un psiquiatra, para algo sabe y estudia. Ahora, en el interín, ¿hay alternativas? ¿Hay terapias alternativas? Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay un debe muy importante. Hay un debe muy importante. Y creo que eso es lo que trata este proyecto de puede cambiar y promover eso. El nuevo proyecto en materia de salud mental. Bien. Tato, ¿discrepabas con algo? Sobre lo que él estaba explicando. Se está generalizando algo que fue un caso puntual. No todos los casos de la 16 terminan en esta situación. No, está clarísimo. Ni tampoco podemos tomarlo como ejemplo de tratamiento generalizado. En todo tratamiento de cualquier área médica hay casos que son únicos. Sí, por supuesto. Y que por más que a un cirujano le sucede que puede probar 1000 intervenciones y ninguna le da resultado. Bueno, este tipo de pacientes de este caso concreto son esos pacientes casi únicos donde se han probado todas las terapias habidas y por haber, ninguna funciona y terminamos en situaciones como esta. Pero son casos excepcionales, no es la generalidad de la ley, ni tampoco que podamos tomar como ejemplo del modelo este caso. En el hospital tampoco se tiene un paciente 24 horas desnudo atado en una cama, eso es una fundamentación que no tiene lógica. Hay un protocolo para colocar una medida de contención, máximo 72 horas, tiene que ser valorado, las primeras horas cada 15 minutos y así paulatinamente hasta que se considera que está apto para sacarlo. No es que se ata a un paciente, se lo deja desnudo. No, porque me parece igual que el mensaje fue medio como que... No, entonces está bien, aclaremos. Pero aclaremos. Yo creo que acá no se trata de acusar a nadie. Pero no es el modelo en todo imperante. caso es al modelo, ¿no? Pero el modelo no es ese. Este es la situación que se dio con un caso puntual. Tenemos otro caso que en el hospital es famosísimo, Maxi, un caso de un paciente que se han probado técnicas habidas y por haber, ninguna ha dado resultado. Ahora, una experiencia en conjunto entre el hospital, la familia, apoyo de ACE, etcétera, logramos desinstitucionalizarlo. Pero necesita un apoyo total que se le está dando. Son casos muy puntuales y muy especiales
donde tenemos que adaptar los recursos que tenemos. Y yo creo que en vez de disminuir, tenemos que aumentar el abanico. Por ejemplo, yo soy uno de los que he visto en mi experiencia salir casos de depresión, como el que hablaban, a través de micronarcosis, después de haberse probado todos los tratamientos. ¿Qué es la micronarcosis? El electroshock. Después de haber probado... Sí, tiene sus defensores el electroshock, claro, por pero después de haber probado sí. todos los tratamientos habidos y por haber, y salir de una forma con una evolución fabulosa. Entonces, no digo hay que sacar la micronarcosis, como tampoco digo hay que aplicarla en todos los pacientes indiscriminadamente. Sí. Abrir el abanico. También estoy de acuerdo en tener instituciones fuera del hospital, en tener hogares de medio camino, en tener residencias asistidas, etcétera. Abrir el abanico de... Pero usted diría de no cerrar el Vilar de Bo. El Vilar de Bo va a ser, si lo cierran, va a tener que ser sustituido por otra institución, porque, a ver... Entonces más vale dotarla de los recursos suficientes. Aquel que debuta con un cuadro de una enfermedad mental, un cuadro de excitación, autoheteroagresividad, ¿dónde va a ser atendido? ¿En una casa de medio camino? ¿En un hospital regular? Y en un hospital regular tiene que ser un área especializada en eso. Bueno, ¿no forma parte del proyecto de ley? Que no está planteado el cierre del Hospital Vilar de Bo. Lo que se está planteando es el cierre de estructuras asilares y monovalentes, que es distinto. O sea, lo que se está planteando es una transformación del hospital. Es que el Vilar de Bo en realidad termina a veces funcionando como asilar, lugar asilar cuando no debería. Debido a la respuesta que tenemos de otras entes. Exacto. Porque tenemos más del 50% de pacientes internados por problemas sociales. Sí. No los podemos egresar. Están en condiciones de egreso, no los podemos egresar porque no tenemos dónde derivarlos. No hay familia tenemos otro tanto de pacientes con problemas judiciales. Y por más que pidamos que les den el alta, mientras que un juez no determina que puede egresar, no puede egresar. Sí. Entonces el modelo asilar no es el de la institución. El modelo termina derivando en eso por otras razones. Es el que las otras instituciones nos obligan a tener, porque no podemos tampoco tirar el paciente a la calle. Es cierto. Bueno, le doy la palabra a Núñez después de la pausa. Me acaban de comentar incluso situación de pacientes que llegan o que se están atendiendo en el área de salud mental. Creo que en Soriano acaba de pasar también hace un par de semanas que también una chica que estaba siendo atendida en el área psicosocial de un hospital con su propia calza también se quitó la vida. Hay situaciones que son casi que a veces hasta imposibles de prever. ¿No? La persona que se quiere autoiluminar, de hecho, bueno, uno no puede estar encima, ¿no? Más alta de autoeliminación. Ni que hablar. Que uno podría decir, ese es otro capítulo. Bueno, no, porque detrás de la autoeliminación no hay una persona que elige porque está con todas las opciones y su libertad full para tomar una decisión así. Es una persona que está sufriendo, ¿no? Y a veces hay diagnóstico y a veces ni siquiera. Entonces, se termina en la autoeliminación cuando el camino evidentemente no se transitó con los mayores recursos posibles. O sea que es un tema también importante. Hacemos una pausa y ya venimos.